En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. El consuelo de Dios. Nuestra cita de hoy lo encontramos en Salmos capítulo 94, versículo 19. La palabra de Dios dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Al recorrer las Escrituras, encuentro palabras de ánimo y aliento, que en tiempos de aflicción me sirve para vivificar mi espíritu cuando está atribulado por el dolor, por alguna enfermedad, por familiares inconversos o más. Al buscar su rostro, Él me espera, para que sus consolaciones conforten mi corazón con alegría, gozo y paz. Ahora, el salmista que escribió el Salmo 119 lo sabía. La palabra de Dios dice en Salmos capítulo 119 versículos 49 y 50 lo siguiente: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Amada, seguramente tú también has experimentado lo que yo. Dios es Dios de toda consolación, ya que desde tiempos de antaño consoló a su pueblo, mandando a sus siervos para que ellos declaren sobre su amor, su perdón, dando así consuelo a las almas destruidas por el pecado. Miremos lo que le manda a declarar a Isaías. En Isaías capítulo 40 versículos 1 y 2 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Los siervos de Dios eran hombres comunes como tú y yo. Ellos también sufrían, sus debilidades se manifestaban, tenían emociones. Dios nos creó así. Al ser su creación, Él conoce nuestra condición, sabe que somos de polvo, por tanto sentimos el dolor. Nos atemorizamos de nuestros enemigos, nos desanimamos cuando las cosas nos salen bien y más. Hoy veremos a hombres y mujeres que recibieron el maravilloso consuelo de Dios. Empecemos por Elías, el gran profeta de Dios, que después de una gran victoria salió huyendo y lleno de miedo deseó la muerte. Dios no lo reprende, sino le anima, consolándole y dándole lo que necesitaba, reavivándole la fe para tener valor y fuerza hasta 2 veces. En la carta primera de Reyes, capítulo 19, versículo 7, dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Su historia ya la hemos visto antes. Ahora recordemos a nuestro amado Job. Él estuvo en una situación de dolor que no entendía. Amadas, el Señor obra soberanamente, de maneras extraordinarias y no necesita darnos explicaciones. Job, en sus momentos de dolor, fueron a él unos amigos para consolarle. El error que cometieron ellos fue pensar que su sufrimiento estaba enlazado con su pecado. Hablaban de trivialidades, pero no le ofrecieron ningún consuelo. Miremos lo que le dijo Elifaz. En Job, capítulo 15, versículo 11, dice: en tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. Vemos que Elifaz estaba confundido y escaso de sabiduría.
Hay casos que está bien acompañar, pero lo mejor es callar, ya que no sabemos el obrar de Dios y en vez de ayudar, podemos empeorar la situación. Job tiene una actitud mucho más saludable que sus amigos. En su intenso sufrimiento, experimenta el sentimiento horrendo de soledad y clamó a Dios porque sabía que Él lo consolaría. Job, en medio de su sufrimiento, exalta a Dios. En Job, capítulo 5, versículo 18, dice: porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. Por otro lado, también sucede lo contrario. A veces, cuando estamos en dolor, nos enojamos con Dios y no queremos recibir su consuelo, y mucho menos de nuestros amigos. Tengamos cuidado de tener esa actitud. Ahora veamos en el Nuevo Testamento a nuestro Señor Jesús, Él mismo consolando a mujeres que encontró de camino al lugar donde sería crucificado. En Lucas capítulo 23, versículo 27 dice: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Amadas, aquel horrendo día en cual se dirigía hacia la muerte, nuestro amado Jesús encuentra a unas mujeres que hacían lamentación por él con profundo dolor. La gran multitud no les pone atención a las mujeres. Sin embargo, su amargo llanto y sus rostros llenos de lágrimas llaman la atención de Jesús. Recordemos que Jesús ha sido cruelmente azotado, pero aún así, Él las consuela, dándole luego la razón de por qué verdaderamente tendrían que llorar. Les avisó que vendría un tiempo de intenso sufrimiento y que deberían estar preparadas. La persecución empezaría en poco tiempo. Nuestro Señor de dolores se dio un tiempo para consolar a estas mujeres que sufrían por Él. Y más adelante, ya crucificado, vemos también dando consuelo al pobre ladrón que estaba a su lado sufriendo, prometiéndole que estaría con él en su reino. En Lucas capítulo 23, versículo 43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué consuelo habrá sido para este ladrón recibir el perdón de Jesús y obtener vida eterna? El dolor que sentía en ese momento seguramente se disipó. El ladrón creyó en las palabras de Jesús y fue consolado. Y por último, veamos al apóstol Pablo, un siervo que fue usado tremendamente por Dios después de un encuentro personal que tuvo con Él. Pablo fue enseñado por Jesús en el desierto. Él lo capacitó para sufrir por Él y llevar el evangelio que le causaría la muerte. Durante el ministerio de Pablo, él sufrió y se desanimó. No era fácil, pero Jesús se encargó de animarlo. En Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El que fue perseguido, encarcelado, azotado, traicionado y abandonado, padeció por el evangelio, por anunciar las maravillas de aquel que lo salvó y soportó todo en la cruz por amor a él. Pablo, en una de sus cartas, habló del consuelo porque él había sido consolado. Él deja escritas palabras de ánimo para la iglesia de Jesús.
En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 4, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de las consolaciones con que nosotros somos consolados por Dios. Oh amadas, que Dios nos haga conscientes que todo dolor que atravesemos en nuestras vidas es para enseñanza. Es necesario muchas veces para moldear nuestro carácter, conocer su poder e incluso para salvación. Además, conoceremos y experimentaremos su consuelo para poder consolar al que sufre. Pablo experimentó de primera mano el sufrimiento y el consuelo de Jesús, y también a través de los creyentes de su tiempo, el cual le dio mucha alegría. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 6 y 7, dice: Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Mis amadas hermanas, qué maravilloso saber que ahora tenemos al mismo Jesús que nos consuela a través de su Espíritu Santo. Él lo envió para darnos consuelo. Leamos esta hermosa promesa. En Juan capítulo 14, versículo 16 dice: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Amén. La Iglesia de Jesús dice amén. Hermosa promesa. Nuestro Dios y Señor no nos dará un dolor que no esté acompañado de su consuelo. No pensemos demasiado en el dolor que pudiéramos tener. Fijemos la mirada en Dios, quien es nuestro consuelo. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.